Coordinación de profesores de enseñanza bilingüe, que repito, a partir de ese incidente que trunca ese proyecto inicial, comienza lastimosamente a perder fuerza y llegar a la triste circunstancia de desaparecer. Una de las últimas escuelas estuvo ubicada acá en Capiatá, y bueno, desapareció ese modelo. Yo quiero pedirle a María Elvira que pueda recordarnos un poco, porque tenemos que entender que esto que hoy estamos atravesando, una nueva situación, no es una casualidad. Hay intentos, tremendos intentos por mejorar el guaraní, pero al final aparecen otra vez ciertas situaciones que entran en contrario y rompen la armonía de algo que se está desarrollando. Entonces, María Elvira, quiero pedirte una reseña así en el tiempo que pueda de eso que estoy mencionando, de cómo empezó esto, porque empezó contigo y con Ida y con María Eva y con otra gente que estuvo con ustedes, pero ¿cómo viste ese proceso y cómo se truncó finalmente? Bueno, lastimosamente a todo está ligado siempre la política, no nos podemos desprender de eso, lastimosamente. Acá, en nuestro país, las políticas no son de Estado, son de gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que sube este presidente o esta ministra o este ministro y no puede hacer lo que hacía el otro, quiere cambiar, quiere modificar. Voy a decir con nombre y apellido, porque no tengo ningún... ¿Qué me puede hacer? Una de las culpables de que haya quedado así medio relegada la educación bilingüe que se enseñó es Blanca Ovelar de Duarte. Apartando todo lo demás, ella fue la que creó un diseño bajo su, que se llamó Escuela Viva de Cortatura. Bueno, dejaron de para diseñar en la reforma educativa el modelo de educación bilingüe. Se trabajó muchísimo, se consultó muchísimo. Nunca me olvido de una directora de Capiatá que nos fuimos a hacer una encuesta para ver los niños y dice la directora, escuchen bien. Le explicamos para qué nos vamos del ministerio y qué sé yo. Shenda y Guay. O ape, doy que no hay guaraní. Nosotros nos miramos con Ida, Eva. Ella está hablando guaraní y le está negando que el guaraní entre acá. Nosotros no le hicimos caso. Vinieron los niños y teníamos que determinar qué lengua era la que se hablaba en esa escuela. Viene un nenito, le dice, Ira, ¿cómo te llamas? ¿Dónde queda tu casa? Dice que con el piecito así daba vuelta, no recuerdo. Ese de banderera. ¿Y si era que voy a hacer fulano? Vamos a escuchar de loga. De Paraguay, cualquier nombre voy a enseñar Prudencia, loga, de Jónico, de Guatape, Tape, y de Jopeno, y Peteño, Viramata, Tuya, Pepe Limpiana, Arejoma y Loga. Y la directora diciendo que sus niños eran castellano hablantes. Y como es en muchos casos, les decía, una cosa es no saber, pero rodearse de gente que sabe, que conoce, que puede ayudar, que puede aportar. Y otra cosa es no saber y quedarse con el no saber y querer hacer valer sus ideas.
Cuando me fui, yo estuve en el departamento de currículum, como les contó David, pero yo era directora del Colegio Nacional de Niñas. Fui, ¿cómo se dice cuando te llevan? Fui comisionada al departamento de currículum. Recibimos una invitación de Santiago de Compostela, en España, para un congreso sobre la educación bilingüe. Me tocó presentar el modelo paraguayo. Se quedaron atónitos. Les impactó lo que se diseñó, lo que se dibujó, lo que se planificó. Tanto es así que un ugandés que era director del patrimonio intangible de la humanidad, a raíz de eso vino a visitar Paraguay y estuvo con nosotros en el departamento de currículum y nos dijo que quería pidió autorización y permiso para implementar eso en su país. Y acá nosotros hasta ahora hay gente disparatera que dice la educación en la